Entonces, Deuteronomio capítulo 32, vamos a leer versículo 1 en adelante, en realidad vamos a usar el 4, pero versículo 1 al 5, dice así: Escuchad, cielos, y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Y acá da la razón por la cual engrandecer a Dios, ¿no? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por poder congregarnos como tu iglesia en esta tarde, en especial para preparar nuestros corazones para orar de la manera apropiada. Creemos firmemente que tú inclinas tu oído cuando los tuyos se disponen a orar y que tú tomas nota de cada una de nuestras peticiones que son hechas conforme a tu voluntad y con la necesaria fe, confiando plenamente en tu designio y en tu poder. Así que, Padre, prepáranos para orar de manera apropiada, en el Espíritu, en reverencia a tu persona. Y también ahora, al escudriñar tu palabra, brevemente pedimos, Padre, que nuestras almas se postren ante ella, nuestro corazón se doblegue y nuestra voluntad se rinda a tu revelación. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo teología sistemática, como ya hemos mencionado varias veces aquí al comenzar la reunión de oración. Y estamos en la parte que es teología propiamente dicha, ¿sí? O sea, hablando de manera puntual y específica acerca de Dios, acerca de la persona de Dios. Eso es teología propiamente dicha. Teo es Dios y logía es estudio o tratado acerca de la persona de Dios. Por eso es teología propiamente dicha. Es tan importante este tema, no lo podemos desarrollar completo en la reunión de oración, pero sí podemos dar bases sólidas como para poder después tener un puntapié, ¿no? Pero es tan importante porque en realidad nuestra vida, y la vida de toda persona en realidad, se desarrolla en base a la idea que tiene Dios, con base en la idea que tiene de Dios. No solo los creyentes, toda persona, todo ser humano desarrolla su vida con base en la idea que tiene de Dios. Los ateos llevan adelante su vida, ¿sí? su manera de vivir y su enfoque de la vida con la idea de que Dios no existe. O sea que realmente, aunque ellos creen que Dios no existe, elaboran su forma de vida basados en su idea de Dios. No hay manera de escapar a la idea de Dios. Y nosotros también, como creyentes, llevamos adelante nuestro cristianismo con base en la idea que tenemos de Dios. La idea que nosotros nos formamos de Dios es la manera en que llevamos adelante nuestra vida. Y a veces una idea equivocada provoca una forma de vida equivocada, pero también sentimientos equivocados, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en la Edad Media, que usamos ese recurso como ilustración porque fue muy notorio, en la Edad Media el énfasis era sobre un Dios airado todo el tiempo, y no había un énfasis adecuado y equilibrado juntamente con el amor de Dios. Y entonces en la Edad Media se controló a todo un continente con un Dios siempre enojado, y de esa manera se manipuló a un montón de gente, ¿no? Y de tal manera que si ustedes, por ejemplo, escuchan la conversión de Martín Lutero, ustedes ahí en esa conversión que está en su biografía, pueden notar cómo se movía la gente en ese tiempo, los religiosos, el miedo constante que tenían de que en algún momento Dios los destruya con un rayo del cielo. Bueno, esa es la manera de vivir, en verdad, bajo temor continuo, asustados todo el tiempo, porque solamente hay una idea de un Dios airado todo el tiempo. Después en el siglo, en la modernidad y en la posmodernidad, que esto fue parte del siglo pasado, se fue al otro extremo. Especialmente el siglo pasado se proclamó la idea de un Dios solo amor. No un Dios que se aira, sino solo amor. Y otra vez el desequilibrio. De tal manera que muchos que profesan una fe en Dios dicen, bueno, yo puedo vivir como quiero, puedo hacer lo que quiero, total, Dios es amor. Y siempre me va a recibir bien y siempre va a estar todo bien con Dios y yo puedo hacer todo lo que se me da la gana porque Dios es amor. Bueno, ese es el otro extremo, ¿no? El desequilibrio. Y ahí nos formamos una idea de Dios nuestra, pero no es la idea del Dios que la Biblia revela. Y por eso es tan importante que nosotros estudiemos teología propia,
porque entonces tenemos una idea correcta y acertada acerca de quién es Dios, y eso nos ayuda a nosotros a establecer una forma de vida correcta, sin vivir en un engaño. Mucha gente ha vivido en un engaño porque ha pensado de Dios algo que Dios no es. Hasta que se dio cuenta que realmente Dios no era eso, y wow, toda mi vida he vivido con este temor, o haciendo esto pensando que estaba bien, me doy cuenta que para Dios, el Dios que revela la Biblia, no está bien. Bueno, nuestra idea de Dios define nuestra forma de vivir, y por eso es tan importante tener teología propia, incorporada desde la Biblia, ¿no? en nuestros corazones. Y estamos hablando de la persona de Dios, ¿sí? La persona de Dios incluye su carácter y sus atributos y responde a la pregunta ¿cómo es Dios? ¿Sí? ¿Cómo es Dios? Y el carácter de Dios es el conjunto de cualidades que condicionan y determinan el comportamiento de Dios. O sea, Dios va a actuar siempre con base en estas cualidades. Eso es el carácter de Dios, ¿sí? Esto condiciona su comportamiento. Y el carácter de Dios está conformado por su santidad, su justicia, su amor, y yo agregué ahí su sensibilidad. Quizá abordemos un poquito de la sensibilidad de Dios, que no se habla mucho en teología o en los libros de teología acerca de la sensibilidad de Dios. Yo voy a dedicar un momentito en algún sábado para hablar de ese aspecto también, de las emociones de Dios, que eso también está en las Escrituras, ¿sí? Pero básicamente son su santidad, su justicia y su amor. Todo lo demás, en cuanto al carácter de Dios, lo podemos relacionar de alguna manera con alguno de estos tres características de su persona, ¿sí? Su santidad, su justicia y su amor. Ya hablamos nosotros la semana pasada, con la ayuda del Señor, acerca de su santidad. Vamos a hablar en esta tarde acerca de su justicia, parte del carácter de Dios. Dios es un Dios justo, solemos decir nosotros, ¿sí? Y esa palabra justicia que encontramos en la Escritura significa rectitud, algo recto, ¿sí? A eso se refiere, eso significa la palabra justicia. Y recto significa esto, hacer siempre lo correcto. Alguien que es recto hace siempre lo correcto. Y eso es ser justo, en el sentido estricto de la palabra justicia, ¿sí? Y el término se relaciona directamente con la conducta moral. ¿Qué quiere decir con la conducta moral? Que el término justicia o la idea de justicia está relacionado con el bien y con el mal, con lo correcto y con lo incorrecto, con lo que está bien y con lo que está mal. Ese es el sentido moral. Por ejemplo, nosotros siempre estamos obrando y evaluando las cosas de ¿está bien o está mal? Somos seres morales. Es inevitable que nosotros a cada cosa que hacemos estemos pensando, no todo el tiempo, o sea, no es que me levanto a tomar mate, ¿estaba bien tomar mate? No es en el sentido extremista, sino me refiero a cosas, decisiones trascendentes en nuestra vida. Estamos pensando, ¿estará bien esto? ¿Estará mal? Porque somos seres morales. Es más, cuando alguien hace algo y nosotros inmediatamente decimos, eso está mal. ¿Por qué decimos está mal? Porque somos seres morales. Nosotros nos manejamos en todas las cosas con lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y de eso se refiere justamente la justicia, con un asunto moral, con el asunto del pecado y de la santidad. Y en teología, la idea fundamental de la justicia es la estricta adhesión a la ley. O sea, para decir que alguien es justo, decimos que alguien se ajusta a la ley de manera absoluta. Alguien que se ajusta a la ley de manera absoluta, en todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que siente, todas sus motivaciones están ajustadas a la ley, ahí tenemos una persona justa. Esa es la idea bíblica de alguien justo o de justicia, es la estricta adhesión a la ley. Todo lo que hace se ajusta justamente a la ley. Y esto presupone justamente una cosa, esta definición, que hay una ley. Si la justicia y la estricta adhesión a la ley, esto presupone entonces que hay una ley, ¿sí? A la cual se debe ajustar para que la justicia pueda existir, ¿sí? Hay una ley que determina lo que es correcto y a lo cual debemos conformarnos. Así que la idea de justicia presupone por sí mismo, si no, no existiría la justicia, presupone por sí misma que hay una ley a la cual debemos conformarnos y de ahí obviamente obrar en justicia, ¿sí? Pero en cuanto a Dios, porque de eso estamos hablando, en cuanto a Dios, no hay una ley a la cual Él deba estar sujeto. ¿Por qué? Porque no hay nada por sobre Dios. Si hubiese una ley a la cual Dios debería sujetarse, entonces significa que hay algo por encima de Dios. Y Dios ya no sería Dios. Es por eso que no hay nada por sobre Dios. Y no hay ninguna ley a la cual deba Él sujetarse.
¿Sí? Entonces, ¿cómo se daría en él el concepto de justicia? ¿No? Si hubiese una ley a la cual debería sujetarse, significa que hay algo por encima de él, y por ende, él no sería lo más alto en el universo, por lo cual perdería una de las cualidades que lo hacen Dios. ¿Sí? ¿Cómo se define el concepto de justicia en Dios? Bueno, y ahí está el pasaje que hemos leído nosotros, es, entre los muchos, me parece el más claro, ¿no? Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Yo en mis notas tengo ahí en negritas eso, cuya obra es perfecta, porque ahí está el énfasis de justicia, porque todos, y el absoluto también, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y aquí hay otro absoluto, sin ninguna iniquidad en él. Y ahí resume y concluye Moisés en dos palabras todo lo que quiso decir, es justo y es recto. Y ahí está resumido lo que es justicia, es justo y recto, ¿verdad? Todo lo demás es la explicación de esto, de lo que acaba de decir. En cuanto al hecho de que su obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud, no hay ninguna iniquidad en él, y después resume todo eso en es justo y recto. Ahí está, esa es la conclusión. ¿Sí? Y el énfasis de lo que dice Moisés ahí está en los absolutos, para definir lo que es el concepto de justicia. Todos sus caminos, ninguna iniquidad, es la aclaración de su obra es perfecta. Todos sus caminos son correctos, sin ningún error. A eso se refiere con todos sus caminos, cuando se habla de esa expresión en la Escritura, es todas sus maneras de obrar. Todo lo que hace, todo lo que Dios decide, todo lo que hace, todos sus caminos se refiere a eso. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer, todo eso son correctos. O sea, no hay ningún error en todo lo que Dios hace. Esa es la idea de justicia. Que Él siempre obra de manera correcta. Todo absolutamente lo que Dios hace, lo hace de manera correcta, sin error alguno. Entonces, el concepto de justicia lo define, ¿qué cosa? Las perfecciones de Dios. Él no está sujeto a ninguna ley porque no hay ninguna ley por arriba de Él. ¿Cómo Él obra en justicia siendo Dios un ser moral? Nosotros somos seres morales porque Dios es un ser moral. ¿Qué es lo que hace que determine para Dios qué está bien y qué está mal? Su propia persona. Su propia perfección define qué está bien y qué está mal. Él es la medida, para Él mismo su persona es la medida de lo que está bien y de lo que está mal. Sus perfecciones o la perfección de Dios define el concepto de justicia, define el concepto de lo correcto y también de esa manera define lo incorrecto, porque todo aquello que no se ajuste a cómo es Dios, lo que piensa Dios, las intenciones de Dios, la palabra de Dios, entonces eso es incorrecto, eso es moralmente incorrecto. Así que existe la justicia debido a que existe un Dios perfecto. Debido a que Dios es perfecto, existe lo que nosotros conocemos como la moral o la justicia, ¿verdad? Así que su perfecto amor, su perfecta bondad, su perfecta ira, su perfecta sabiduría y su perfecta voluntad definen el concepto de justicia. ¿Qué define lo que está bien? El perfecto amor de Dios, la perfecta ira de Dios, la perfecta bondad de Dios, su perfecta sabiduría y su perfecta voluntad definen qué está bien y qué está mal. Definen la moralidad universal, ¿sí? O sea, todo lo que Dios es, todo lo que Dios piensa y todo lo que Dios hace es lo justo, lo correcto y lo acertado porque nace justamente de un ser perfecto. Y eso define la moralidad universal. Así que cuando decimos que Dios es justo, estamos señalando que hizo lo que correspondía hacer. No erró, no se equivocó, no hubo nada injusto, nada fuera de tiempo y nada imprudente. Eso es ser justo. Hizo las cosas como debían ser hechas en manera perfecta, en el tiempo perfecto, en la manera perfecta. No hay nada en el obrar de Dios que tenga algún error o alguna iniquidad, como dijo Moisés. Decir que Dios es justo es decir que hace lo correcto, con la intención correcta, en la manera correcta y en el tiempo correcto, y eso es perfecto. Y eso es perfecto, eso es perfección. Así que la justicia es lo que se ajusta a la persona de Dios. Y porque Dios no cambia, el concepto de justicia no cambia. Es por eso que hay una sola moral universal
y que esa moral permanece igual por todos los tiempos y por toda la eternidad. ¿Por qué razón la moral bíblica no cambia? Porque Dios no cambia, porque se basa en Dios, se basa en las perfecciones de Dios. Y como Dios permanece igual por siempre, siempre ha sido igual, es eterno, es inmutable, entonces la moral permanece inmutable. Lo que Dios pensaba hace 2000 años y lo declaró como algo malo, sigue siendo malo hoy en día. Y lo que Dios declaró hace 2000 años o 3000 atrás, que es bueno, sigue siendo bueno hoy en día y seguirá siendo bueno por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque su persona que no cambia lo define. Y Él permanece igual por siempre. Y Él es la base de la moralidad, ¿sí? De la justicia, de lo que es correcto. Así que la justicia es lo que se ajusta a la persona de Dios, y porque Dios no cambia, su justicia es inalterable y es absoluta. Y es absoluta. Y eso es importante para esta época mencionarlo. Si bien ya el relativismo moral ya ha quedado establecido, hoy luchamos con eso, incluso los creyentes se manejan con un relativismo moral casi inconsciente, lo hacen de manera innata manejarse casi con relativismo moral. Es importante decir que la moral es absoluta, no es relativa. Es absoluta porque se basa en un ser que es absoluto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algo absoluto existe por sí mismo. Eso es algo absoluto. Y cuando existe por sí mismo, no depende de algo externo para ser lo que es. Eso es algo absoluto. Y no es susceptible de cambios. Eso es absoluto. Así que la moral que emana de Dios, se basa en Dios, se basa en su persona, es absoluta. No cambia. No depende de las circunstancias. Existe por sí misma la moral, porque Dios existe por sí mismo, ¿sí? Permanece igual por su propia naturaleza, así que lo correcto siempre es correcto, independientemente de las circunstancias, el lugar, la época y el sentido individual de las criaturas. No cambia. Lo que es correcto siempre será correcto, independientemente del lugar que estés, de la situación en que estés, de las personas con las que te encuentres, de lo que vos sientas en tu corazón, de lo que pienses. La moral no cambia, porque se basa en alguien que no cambia. Eso es justicia, y es justicia absoluta. Dios siempre hará lo que corresponda y deba hacer para mantener en alto su plena esencia. Esto es obrar con justicia. Esta es la ley a la cual Dios se ajusta. Hoy leemos en el Salmo que leyó Ezequiel, en un momento encontré una frase que es muy común de Dios en el Antiguo Testamento. Por amor de mi nombre, tal cosa. Por amor de mi nombre, tal otra cosa. Por ejemplo, en este caso, Salmo 106, tuvo misericordia por amor de su nombre. Pero si van al libro de Ezequiel, hay un despliegue de la ira de Dios sobre el pecado de Israel y repite una y otra vez, por amor de mi nombre. Esto lo hago por mi nombre, para que mi nombre no sea manchado. O sea, hay un momento, está claro, que Dios toma una determinación y es para preservar la pureza de su ser en el sentido del testimonio, su forma de obrar. Esto lo hago para ajustarme a mí mismo. Sería una forma de hablar humana, una expresión muy humana para poder explicar este concepto. Pablo lo dice de esta manera, él no puede negarse a sí mismo. Él no puede obrar en contra de su propia naturaleza. Él es su propia ley. Entonces, Él se ajusta en todo lo que hace pensando en esto, Dios. Aquí es donde vemos el pensamiento de Dios. Dios está pensando primariamente en ajustarse a su propia naturaleza y después obra en favor de las personas o derrama su ira. Pero siempre lo hará haciendo lo correcto, preservando la plenitud de su ser, la esencia de su ser. Esa es la ley de Dios. Se ajusta a su propia naturaleza. Y si algo, en una situación hay que obrar, Él piensa, bueno, en su naturaleza. Estoy hablando humanamente, esto en Dios es diferente el pensamiento, pero yo lo pienso humanamente. Pienso en preservar la esencia de mi persona, quién soy. Así que la justicia de Dios se nutre del celo por su persona. Dios es celoso por la esencia de su persona, que es perfecta. Así que la justicia de Dios se basa en la moralidad, en la justicia de Dios, perdón, es la base de la moralidad universal. Y esta es la base de nuestra moral cristiana, su justicia. Lo correcto es lo que se ajusta a la persona de Dios. El relativismo moral es la manera en que hoy en día la sociedad define el bien y el mal. ¿Qué quiere decir relativismo moral? Bueno, yo sé que lo saben, pero se lo recalco nomás. Algo está bien
o está mal según con qué lo relacionemos. Ese es el relativismo moral hoy en día. Esto se empezó a sembrar en los 70, se empezó a hacer todo un trabajo sutil, subliminal, se suele decir, a través de las novelas, de la televisión, de los medios de comunicación, pero las novelas eran más en ese tiempo. Hoy se usa mucho la internet para poder sembrar una manera de pensar, pero el relativismo moral empezó en los 80, se afirmó en los 90 y hoy ya es un estilo de vida para la cultura mundial que vivimos, y no son pocos los creyentes que viven con relativismo moral. Por ejemplo, estamos nosotros ahora en época de elecciones, y cuando hay que pensar en los candidatos, no es extraño encontrar creyentes que evalúan su voto y revelan que viven con relativismo moral. Bueno, no importa si asesinó a alguien, pero me beneficia a mí en alguna manera. Eso es relativismo moral. Eso, aunque yo sé que es asesinato, estoy dando un ejemplo, cualquiera, asesinato, en este caso no lo veo tan mal porque en algo me beneficia a mí. Eso es relativismo moral. Algo lo estoy relacionando con otra cosa y ya no deja de ser tan malo. Por ejemplo, la matanza de inocentes en el vientre de una mujer. ¿Y cuántos creyentes no le dan importancia a un gobierno que ha promovido el aborto? Pero como a mí me beneficia, entonces ya no es tan malo. Ya se va a arreglar de alguna manera. Dios en su soberanía lo va a arreglar. Pero a mí me beneficia y por eso yo le doy mi voto. Pero es asesinato. Eso es relativismo moral. Cuando nosotros ya basamos nuestra moral no en quién es Dios, sino en lo que a mí me conviene. Entonces lo relaciono conmigo, con mi beneficio personal. Entonces robar, porque esto fue muy común en los 90, robar, hay que ver por qué roba. Porque quizás viene de un hogar y de un trasfondo, donde realmente no lo criaron, no lo educaron, robó y mató. Bueno, pero quizá hay que verlo porque quizá no tiene la culpa. Lo tiene su familia, lo tiene el Estado que no ha provisto para sus carencias y entonces termina siendo una persona inocente y no culpable, no responsable de sus hechos. Y termina justificándose el mal por lo que se relaciona con esa persona. Y así se ha relativizado, y no son pocos los creyentes, hermanos, que piensan de esta manera. ¿Y cuántos creyentes se han encontrado con que, y yo voy a ser más allegado a los problemas del creyente, ¿no? Y bueno, me enamoré, papá, de una chica, de un chico del colegio, hijos creyentes, ¿no? Y bueno, pero lo que yo siento, ¿cómo puedo? No, es importante porque entonces empieza a relacionar algo que está mal, lo empieza a volver bueno porque sus sentimientos le dicen que es algo que lo hace sentirse bien. A mí me hace sentir bien, entonces no tiene que ser malo. Cuando la Biblia dice no os unáis, yo es igual. Entonces empezamos a relativizar la moral y terminamos nosotros volviéndonos nosotros mismos la base de la moral y hemos dejado a Dios, que es la base de la moral universal. Y nos ponemos a nosotros mismos. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me conviene, y termino yo siendo quien ocupa el lugar de Dios en la definición de la moral. Y nos transformamos en pequeños dioses. Dioses. Y le hemos sacado a Dios el lugar de ser la fuente de la moral universal perfecta. Le estamos diciendo a Dios cuando hacemos eso, bueno, vos decís eso, pero yo tengo otra opinión. Nos creemos más sabios que Dios. Más sabios que Dios. Y el relativismo moral ha querido convencer a la humanidad de que no existe el bien y el mal. Se ha llegado hasta eso. En realidad no existe el bien y el mal. El bien y el mal depende. Depende si te conviene o no te conviene. No existe, al final termina diciendo, ¿verdad? Nada en sí mismo es malo o bueno. Si te hace sentir bien, está bien. Si te hace sentir mal, está mal. ¿Sí? Este es el pensamiento de la gente, ¿no? Este ingenuo relativismo moral se termina cuando ¿qué? Cuando lo que al otro le hace sentir bien, a ti te perjudica.
Está, pero fenómeno para algunas personas, decir, ay, pobre esta persona que robó porque tenía hambre y andás a ver su pasado. Pero cuando te roba a vos, ahí se acabó la... Está mal, está mal. Enseguida decimos está mal, porque innatamente somos seres morales y nos damos cuenta que algo está mal. Siendo creyentes aspiramos a vivir dentro de la moral que se basa en la persona de Dios, no como una forma de salvación, sino como una manera de vivir la vida en plenitud. Porque ¿qué mejor puede ser para nosotros que vivir en lo que es correcto, lo acertado, donde no hay error ni equivocación? Y eso es en la voluntad de Dios. Siempre que estemos haciendo la voluntad de Dios, sabemos que estamos haciendo lo correcto. Y en eso descansa nuestra alma y nuestro corazón, ¿sí? Somos seres morales, sensibles a lo correcto e incorrecto, incluso siendo pecadores, somos sensibles a lo correcto y lo incorrecto, aunque poco deficiente la conciencia ahí. La frase que nos sale de forma innata es, esto está mal, no lo hagas, ¿no? Y necesitamos, queridos hermanos, una base de moral universal, la necesitamos, porque de otra forma terminaríamos como los animales actuando por instinto. La gente insiste en decir que los animales son como nosotros. Perdón, pero una de las grandes diferencias con los animales con nosotros es que los animales tienen instinto y nosotros tenemos sentido moral. Hoy en día, con todo esto de que todos tienen un teléfono, pueden grabar todo y lo pueden subir enseguida mundialmente, soy un poquito, no sé cuál sea la palabra que me define, pero me pongo a mirar los que están de safari y filmando cómo los animales en la selva se matan entre sí, comiéndose unos a otros, comiéndose vivos en sí. Parte de esa, que es parte de la naturaleza, es comerse al otro vivo, al otro animal vivo, porque para no dejarle tiempo para que se descomponga. Y hay gente muy, no sé cuál es la palabra, ay, pero qué crueldad, qué cosa, ay, que alguien separe al león de ese ciervito pobrecito. Pero el león no está pensando, ay, pobre ciervito, porque no tiene moral. No es un ser moral el león. No está pensando, tiene hambre y come. Quiere procrear y procrea en cualquier lado de la selva. Pero no es un ser moral, por eso hace eso. Si nosotros no fuésemos seres morales, seríamos semejantes a los animales. Y usted ha visto que eso pasa cuando en las sociedades la moral decae y la conciencia de las personas queda cauterizada. Se empiezan a comportar como animales. Tienen relaciones sexuales por cualquier lado, en la calle, a la vista de todos. Se pelean y se golpean como animales simplemente porque uno se le adelantó con el coche al otro y se bajan y se terminan matando. Animales. Eso pasa cuando en verdad se decae el sentido de moral universal. A eso se llega con el relativismo moral, en que ya no hay sensibilidad moral. Bueno, por eso es que nosotros necesitamos realmente esa norma de moral universal, la cual emana de Dios, un Dios justo. Muy bien, hasta aquí llegamos nosotros con la enseñanza hoy. La próxima vez vamos a ver la tercera característica de Dios, que es su amor.